Cordial saludo, mi nombre es José Luis Bedoya. En atención a la guía de actividades voy a hacer la exposición de la evaluación final, espero sea de su agrado. Bueno, se nos pide que expliquemos la máquina secuencial de programa almacenado. Se realizó un mapa mental. Podemos ver los principios de diseño de esta máquina, la cual contempla tres aspectos. El primero, que es una máquina tipo secuencia, quiere decir que ella ejecuta instrucción tras instrucción, también trabaja desde la memoria y usa dispositivos de control. El siguiente aspecto es la implementación de la máquina, la cual cuenta con 5 unidades funcionales. Tenemos el órgano de cálculo que ejecuta las instrucciones, tenemos la memoria, tenemos el control, las unidades de entrada y las unidades de salida. El siguiente aspecto es el programa almacenado, el cual cuenta con una secuencia de instrucciones y tiene la particularidad de cargar programas y datos en la misma memoria. ¿Qué ventajas tiene este tipo de máquina? Como lo acabé de decir, la capacidad de almacenar los programas en la misma memoria, no tiene que llamar los programas desde otro tipo de memoria, alimenta la máquina con nuevos programas, modifica el programa en tiempo real, y unas características como son que lee instrucciones, las ejecuta y utiliza dispositivos de control tales que permiten recoger desde la memoria la instrucción, interpreta la instrucción, lleva los datos desde la memoria al órgano de cálculo, realiza la operación y la almacena. Bueno, estamos en esta parte en la etapa de la evolución del procesador, pero ¿qué es un microprocesador? Un microprocesador es la unidad central de procesamiento de un sistema informático. Dentro de él se ejecutan una serie de instrucciones, o él ejecuta más bien una serie de instrucciones para las cuales ha sido diseñado y programado, instrucciones de cálculo, acceso a memoria, es un chip muy bien logrado. Vamos a ver entonces cuál ha sido su evolución, cuáles han sido los inicios de este microprocesador. El primero aparece en el año de 1971, fabricado por la empresa Intel. ¿Cuál ha sido la capacidad en bits de estos microprocesadores? Vamos a ver cómo ha evolucionado. El primer microprocesador tuvo una capacidad de 4 bits y 16 registros. Luego pasó, conforme iba evolucionando la tecnología, a 8 bits, y actualmente vemos microprocesadores con 32 y 64 bits. ¿Cuáles han sido las marcas pioneras, las empresas, los fabricantes de estos dispositivos? Como ya bien se dijo, la primera fue Intel, la pionera en fabricar esta clase de chips. También tenemos AMD, los cuales actualmente son los líderes del mercado de microprocesadores. Motorola también ha desempeñado esta clase de dispositivos, la Texas Instruments. IBM tiene algunas patentes también. Con respecto a la tecnología, dice, el primer integrado de estado sólido contenía 2300 transistores. Definitivamente lo que es la microelectrónica y el avance en la fabricación de los semiconductores, inclusive la nanotecnología en estos momentos, ha permitido que en un solo chip hayan embebidos esa cantidad de transistores. 2300 transistores de material semiconductor. Y miren, actualmente se integran más de 700 millones de transistores en un chip para lograr enlazar
toda la lógica digital que este dispositivo necesita. 700 millones de transistores y el primero llevó 2300. Ese ha sido el avance de la tecnología con respecto a los microprocesadores. Respecto a la frecuencia de operación, dice, el Intel 4004 operaba a una frecuencia de 700 kHz, una muy buena velocidad. Hoy en día el Core i7 del mismo fabricante de Intel puede alcanzar hasta los 300 GHz, o sea que también ha avanzado mucho la tecnología con respecto a la velocidad de procesamiento. El diseño. Con respecto al diseño, anteriormente los ingenieros se centraban en el hardware, ahora sus esfuerzos van hacia el software que controla el microprocesador. Todo esto también gracias a von Neumann, que revolucionó la máquina informática. Bueno, desde el enfoque funcional y estructural de la computadora basada en la arquitectura von Neumann, ella define dos enfoques. Con respecto al enfoque funcional, las operaciones que una computadora es capaz de hacer son las siguientes: el procesamiento de datos, el almacenamiento de datos, el traslado de datos y las operaciones de control. Por tanto, se requieren 4 elementos que ejecuten estas funciones, como son el aparato de traslado de datos, el mecanismo de control, la facilidad de almacenamiento de datos y la facilidad de procesamiento de datos. Con respecto a la parte estructural, podemos considerar que la computadora se compone de 3 componentes esenciales, que son el sistema de procesamiento o el procesador, el sistema de almacenamiento o memoria y los sistemas de entrada y de salida que permiten la comunicación con dispositivos periféricos u otras computadoras. Interconectando los 3 sistemas, tenemos a la estructura de interconexión que en las máquinas actuales se implementa mediante buses. Los buses son los dispositivos o el camino por donde viajan los datos. Estos 3 compendios logran su interconexión a través de esos sistemas que se llaman buses. Bueno, seguimos con los sistemas numéricos. Se nos ha pedido explicar 3 sistemas: el sistema binario, el sistema o en base 2, el sistema decimal en base 10 y el sistema hexadecimal en base 16. El sistema binario es aquel que utiliza internamente el hardware de las computadoras y se basa en la representación de cantidades utilizando los dígitos 1 y 0. ¿Sí? Es únicamente las computadoras reconocen en su lenguaje solamente 2 dígitos, un nivel alto 1 o un nivel bajo 0. Dentro del sistema binario se pueden hacer 2 operaciones. Las operaciones aritméticas normales, la suma, resta, multiplicación, división, y unas operaciones lógicas como la equal, la función not, la or, la and, la nor, la nan y la orex o la or exclusiva. ¿Cómo es el proceso de la suma? El proceso de la suma es muy similar a la suma en decimal, únicamente es que aquí estamos hablando es de 2 dígitos, el 1 y el 0. Cuando yo sume 1 más 1 no me va a dar 2, cuando yo sume 1 más 1 me va a dar 0 y tengo que tener muy en cuenta que llevo un acarreo cuando excede, cuando hay un exceso, como lo ven aquí en esta suma. Miren, 1 más 1 no da 2, 1 más 1 da 0 y llevo 1. Y ese va a seguir afectándome de ahí a la izquierda. Con respecto a la resta se hace también muy parecido a la resta decimal. Sin embargo, hay que tener en cuenta cuando este minuendo es mayor al sustraendo, ¿sí? Entonces,
dice que cuando excede al minuendo el sustraendo, le sustraes una unidad del dígito de más a la izquierda en el minuendo. Si existe y vale 1, convirtiéndose este último en 0 y equivaliendo la unidad extraída, ¿sí? Es muy parecido, quiere decir que si este número de acá es menor a este, entonces este unito de acá le presta al cerito de acá, ¿sí? Y se hace la resta. En este ejemplo no pasa porque el minuendo es mayor que el sustraendo. ¿Qué pasa con la multiplicación? También se realiza muy similar al sistema base 10. Lo que pasa es que cuando hagamos la suma tenemos que tener en cuenta que es una suma de dígitos binarios. La división igual se hace muy parecido a la división decimal, salvo que las multiplicaciones y restas internas al proceso de la división se hacen en binarios, es lo que hay que tener en cuenta. Dentro de las operaciones lógicas tenemos la función equal, que quiere decir que la salida es igual a la entrada. ¿Sí? Si la entrada es 1, la salida será 1, si la entrada es 0, la salida será 0. Salida igual a entrada. La función not lo que quiere decir es que la salida será distinta a la entrada, o sea, la negación de la entrada. Quiere decir que si la entrada A es cierta, la S será falsa, o si la A es falsa, la salida será cierta. La función OR, ¿sí?, es una conjunción disyuntiva con O. Quiere decir que la salida será cierta cuando la entrada A sea cierta o la entrada B sea cierta. Siempre que se aplica una lógica sobre dos variables, siempre caben 4 combinaciones posibles. La función AND es totalmente diferente a la función OR, ya que es la conjugación copulativa del I. Quiere decir que la salida solo será cierta si la entrada A es cierta y la entrada B es cierta. O sea que es una condición. Ambas entradas deben ser 1 para que las salidas sean 1. La función NOR equivale a la función OR, pero negada. O sea, niega la salida de una función OR. La función NAND niega la salida de una AND. Y la función OREX se conoce también con el nombre de OR exclusivo y quiere decir que la salida sobre dos variables de entrada A y B será cierta solo si una de las entradas es cierta o si la otra es cierta. O sea, quiere decir que la salida será cierta cuando una sola de las entradas sean ciertas. ¿Sí? Porque es una OR. Recordemos que tiene la disyuntiva o la una o la otra. Por eso es una OR exclusiva. En esta diapositiva encontramos también una operación lógica llamada NOREX, que es la negación de la OR exclusiva. Quiere decir que niega la salida de la OR exclusiva. Bueno, ya terminando con el sistema binario, vamos al sistema decimal, el cual es uno de los sistemas denominados posicionales, utilizando un conjunto de símbolos cuyo significado depende fundamentalmente de su posición relativa al símbolo denominado coma. Decimal que en caso de ausencia se supone colocada a la derecha. Utiliza como base el 10, que corresponde al número del símbolo que comprende para la representación de cantidades. Estos símbolos son del 0 hasta el número 9. El sistema hexadecimal es un sistema posicional de numeración en el que su base es 16, por tanto utilizará 16 símbolos o caracteres para la representación de cantidades. Estos símbolos son del 0 hasta el 9 y es curioso
A partir del 9 no seguiría el 10, sino que ya se representan con letras, como es el A, que representaría la posición 10, el B el 11, el C el 12, el D el 13, el E el 14 y el F la posición 15. Bueno, es interesante ver que dentro de los sistemas numéricos hay formas de cómo hacer conversiones, cómo pasar de binario a decimal, de hexadecimal a decimal y de hexadecimal a binario. Para hacer conversiones entre sistemas de binario a decimal, dice que para realizar una conversión de un número binario a decimal, cada dígito binario debe ser multiplicado con el número elevado al valor de su posición. ¿Qué quiere decir? Miremos aquí el número binario. La posición del 0 sería 0, la posición del 1 sería 1 y la posición del otro unito de acá sería 2. La posición siempre va de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo el dígito se multiplica con el número 2 elevado al valor de su posición. Entonces 0 por 2 a la 0, 1 por 2 a la 1 y 1 por 2 a la 2. Todo número elevado a la 0 sabemos que da como resultado 1 y 1 por 0, 0. Entonces aquí tenemos 2 a la 2, 4, por 1, 4, 2 a la 1, 2, por 1, 2, 4 más 2 nos da 6. De hexadecimal a decimal, dice, para realizar una conversión de un número hexadecimal a decimal, cada dígito hexadecimal debe ser multiplicado con el número 16 elevado al valor de su posición. Es muy parecido a la conversión de binario a decimal, solo que cambia es el valor a multiplicar, ya no sería 2, sino que aquí sería 16. De hexadecimal a binario. No es necesario realizar ningún cálculo para convertir un número hexadecimal a binario. Los dígitos hexadecimales se reemplazan simplemente por los 4 dígitos binarios apropiados, ya que el dígito hexadecimal máximo es equivalente al número decimal 15. Es necesario utilizar 4 dígitos binarios para representar un dígito hexadecimal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí 1, 1, 1, 0 equivale al 15, entonces lo representamos con una letra E, y 0, 1, 0, 0 equivale al número 4. Entonces, este número en binario me equivale o corresponde al número E4 en hexadecimal. Bueno, muy bien, vamos entonces ahora con los registros del procesador 8086. Tenemos registros de datos, registros de segmento, registros de índice y registros de estado. Los registros de datos son de 32 bits, aunque están divididos, lo que permite su acceso a 8 bits o a 16 bits. Estos registros son de propósito general, aunque todos tienen alguna función por defecto. Dentro de ellos podemos ver el AX, que es el acumulador, el BX, que es el registro base, el CX, que es el contador, y el DX, que es el de datos, todos con unas funciones muy específicas. Por ejemplo, el CX es un contador que actúa como su nombre lo dice, como contador en los bucles de repetición, o sea, él acumula las iteraciones del bucle. Dentro de los registros de segmento podemos decir que son de 16 bits y contienen el valor del segmento. El uso de segmentos para dividir el espacio de la memoria es una reminiscencia del procesador 8086, el primero de la familia. En los procesadores 8386 y posteriores, los registros de segmentos son usados de manera automática por el procesador sin que el programador deba preocuparse por el valor que en cada momento tiene, salvo para algunas instrucciones especiales. Podemos encontrar el registro de segmento CS, que es el de segmento de código, el DS, que es el segmento de datos,
ES el segmento extra de datos y el SS segmento de pila. Para los registros índice, también son de 32 bits y son usados como índices por algunas instrucciones. Pueden ser accedidos solo a 16 bits. También pueden ser usados como operandos. Tenemos el IP, que es el índice de programa, el SI, el índice de origen, el DI, índice de destino, el SP, índice de pila, y el BP, índice de base. Por ejemplo, el SI, que es el índice de origen, almacena el desplazamiento del operando de origen en memoria en algunos tipos de operaciones. Cuando estas operaciones están relacionados con operandos en memoria. El BP es el índice de base, se usa para almacenar desplazamiento en los distintos segmentos. Por defecto es el segmento de pila. Bueno, aquí tenemos los registros de estado. ¿Qué son los registros de estado? Dice que contienen una serie de banderas que indican distintas situaciones en las que se encuentra el procesador. Son como unas etiquetas. O sea, por ejemplo, tenemos la etiqueta OF, que es la del desbordamiento, la DF, que es la dirección en operaciones con cadenas, la TS, el modo de traza, la SF, que es el indicador de signo, el IF, que es el indicador de interrupción, el ZF, que es el indicador de cero, el AF, que es el acarreo auxiliar, el PF, la paridad, y el CF, el bit de acarreo. Por ejemplo, el OF es el principal indicador de error producido durante las operaciones con signo. Esta serie de banderas salen en el momento en que el procesador está actuando. Por ejemplo, el SF, indicador de signo, solo tiene sentido en las operaciones con signo. Vale 1 cuando en una de estas operaciones el signo del resultado es negativo. Es muy útil aprender sobre estos registros, ya que son muy valiosos a la hora de programar, ya que sus aplicaciones son incluyentes en el momento de generar los comandos y en el momento de generar la programación, para que el procesador entienda junto con las instrucciones qué es lo que debe hacer, cuándo debe mover un dígito a un registro, cuándo debe mover un registro a estado de memoria, cuándo debe usarse un acumulador, cuándo debemos marcar el segmento de datos. Muy útil aprender esto en el momento en que vayamos a hacer un programa en el lenguaje ensamblador. Nuestra siguiente diapositiva habla sobre los progresos y avances de la tecnología de semiconductores en relación a los microprocesadores. Tenemos dos tecnologías, que es la CIGS y la RIGS. Vamos a comparar cómo ha evolucionado la tecnología conforme a estos dos patrones. En la tecnología CIGS el énfasis se hace en el hardware, y en la RIGS el énfasis es en el software. En la primera, para realizar una sola instrucción en un chip CIGS requiere de 4 a 10 ciclos de reloj. En un chip con tecnología RIGS, en un pulso de reloj ejecuta instrucciones reducidas, lo que permite una estructura de multitarea. O sea que verdaderamente es un chip muy veloz. En CIGS tenemos código de tamaños pequeños, ciclos de alta por segundo. En RIGS tenemos bajos ciclos por segundo y código de gran tamaño. En CIGS los chips requieren un mayor número de transistores para su diseño. En la tecnología RIGS, en medidas pequeñas permite el bajo consumo de energía. En CIGS utiliza microcódigo para simplificar la arquitectura de la computadora. En RIGS
hace uso de un pequeño conjunto de instrucciones simplificados en un intento por mejorar el rendimiento. Con respecto a la capacidad de procesamiento, en RISC es más lenta gracias a la cantidad de instrucciones complejas que debe seguir. En RISC, con tecnologías de semiconductores comparables e igual frecuencia de reloj, un procesador de este tipo tiene una capacidad de procesamiento de 2 a 4 veces mayor que la de un SIX. La estructura en un SIX es compleja en hardware, y en hardware en un RISC es tan simple que se puede realizar en una fracción de la superficie ocupada por el circuito integrado de un procesador SIX. Seguimos con las comparaciones. Dice, en SIX este tipo de arquitectura dificulta el paralelismo entre instrucciones, por lo que en la actualidad la mayoría de los sistemas SIX de alto rendimiento implementan un sistema que convierte dichas instrucciones complejas en varias instrucciones simples del tipo RISC, llamadas generalmente microinstrucciones. En RISC, su diseño posibilita la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a memoria. Quiere decir que la programación en RISC es mucho más fácil y es mucho más eficiente, ya que gracias a la multitarea no tiene que pensar tanto ni ejecutar tanta secuencia. Quiere decir que aquí se reduce mucho la secuencia. Aquí lo que estamos viendo es en la actualidad las empresas que aún siguen produciendo estos chips. Por ejemplo, Hewlett Packard ha tenido muestras de producción, una velocidad reloj prevista de 200 MHz, el rendimiento estimado. Sí, es como un pareto de las dos tecnologías con dos tipos de fabricantes diferentes. Dentro de las ventajas tecnológicas que presenta SIX, dice que este chip de 64 bits tiene 5 pipelines funcionales, por lo que puede llegar a ejecutar 5 instrucciones por ciclo de reloj, con 2 unidades de coma flotante de precisión doble. El R10000 está optimizado para sostener un alto rendimiento de coma flotante. Las desventajas tecnológicas: para optimizar el rendimiento, la memoria caché secundaria externa tiene que fabricarse con costosa tecnología de SRAM. Las ventajas tecnológicas de RISC. Dice, HP es el único fabricante de RISC que deja fuera del chip las memorias caché primarias de instrucciones y datos, por lo que pueden tener un tamaño de varios megabytes y tener un buen rendimiento con los datos de tamaño excesivo para la caché, que suelen ser problemáticos para otros núcleos RISC, diseñados solo para la velocidad de proceso. Las desventajas tecnológicas dice que las cachés externas funcionan a la misma velocidad que la CPU y por tanto deben estar fabricadas con la costosísima tecnología ultra rápida SRAM. Bueno, muchas gracias por su atención y con esto ya doy por finalizado esta exposición, que ha sido un compendio de temáticas que hemos visto a lo largo del curso. Muchas gracias.